Bueno, buenas tardes a todos. Algunos que veo, tengo algunos alumnos de otros cursos que están acá también. Claudio Aguirre lo puedo ver aquí en la pantalla. No los veo a todos. Hay varios que han saludado por ahí. De verdad, muchas gracias por estar acá. Como dice Nacho, un día sábado de la tarde, dedicarlo a esto puede orientarlos un poco más en la vida. No estoy seguro de que estén totalmente desorientados, pero estoy parafraseando un poco. Saludo de Copiapó, gracias Juan Enrique Rojas. Estoy parafraseando un poco lo que vamos a ver hoy día. Dentro de lo que es el Centro de Formación de Montaña, hemos tenido un gran desafío, que es poder transmitir a través de esta plataforma virtual conocimientos que en buena manera nosotros requerimos presencialidad. Ahí está saludando Loreto Blasevich, Alexis Bejar, perdón. Chiquillo, muchas gracias por estar aquí. Solamente, y voy a ir directo a la papa, porque si no, no nos va a alcanzar el tiempo. Eh, Como todos son amigos aquí, voy a confidencializarles que esta es mi quinta charla del día. Hoy día participé de un congreso universitario sudamericano, eh, y la verdad es que fueron 4 charlas de 1 hora. Tuvimos una reunión con el Club Andino Rancagua a eso de las 3:30 de la tarde, y terminando esta presentación de este taller tenemos clase con el Club Andino Puente Alto, así que estamos a todo virtual. Claramente hoy día, de hecho estoy hablando al lado de mi cama porque yo creo que cuando termine hoy día no voy a caminar, sino voy a reptar hacia mi cama. Bueno, para no seguir rellenando, ahí estamos. Vamos a hablar de orientación en ambiente de montaña. Les voy a ser súper franco. Cuando comencé a preparar la presentación, tenía una gran incógnita, que es un poco lo que le pasa a algunas personas también cuando, por ejemplo, y lo vamos a ver seguramente cuando hablemos del WAFA y todo lo demás, uno tiene siempre una gran pregunta: ¿hasta dónde llego? Y en esta presentación les voy a hablar voy a llegar a abarcar lo básico de la orientación. No voy a llegar hasta manejar un GPS, porque la verdad es que creo que nos podríamos marear y podrían haber demasiados conceptos para lo que espero que logren comprender. Dicho eso, como siempre hemos hecho en cada uno de los talleres, vamos a enviar un apunte de este taller. No quiero decir curso porque suena como muy agrandado, y tal vez uno diría así como, el medio curso, 1 hora y media todo correteado y casi como sin margen a preguntas. Así que les pido que por favor, de todas maneras, Javier ahí va a registrar seguramente todas las preguntas y se las vamos a responder, porque seguro, o sea, no estoy dudando, estoy seguro que van a tener muchas preguntas. Orientación en ambiente de montaña o naturaleza, que era mi gran problema. Como nosotros hemos comenzado a desconfinarnos poco a poco, voy pasando con las diapositivas al tiro, nos hemos comenzado a desconfinar, se ha visto una creciente presencia de gente en distintos lugares de la capital. Y eso ha hecho que uno también tenga algunas preocupaciones con respecto a esto. ¿Por qué? Porque es un hecho. O sea, un segundito, voy a tratar de botar algunas cuestiones aquí que me están ensuciando la pantalla. Tirar para acá. Listo, ahí sí. Bien, una de las cosas que está claro en esto es que nosotros como humanos, al estar cada vez más confinados en nuestras ciudades, hemos perdido muchas capacidades. Y sobre todo capacidades que algunos creen son lejanas tal vez a nosotros, o que tal vez pueden ser particulares de algún individuo. Entonces, cada vez que vamos a un medio natural, y esto le debe pasar a todos ustedes, uno se siente como extranjero, foráneo, ¿sí? No encajo. Entonces, si voy silbando, voy a espantar los pajaritos. Si eventualmente piso algunas ramas, voy a espantar a algunos animales. Es un hecho que nosotros, digamos que al confinarnos en las ciudades, nos hemos alejado del medio natural, lo que ha hecho que el medio natural también nos desconozca a nosotros. Ahora, el problema es que como hoy día existe una creciente necesidad del ser humano de acercarse a lo natural para poder de alguna manera
reconstruirse, viene otro problema. Y es que como no somos nativos o como no estamos familiarizados con el entorno natural, tenemos problemas. Por ejemplo, pérdida de capacidad para leer el terreno. No sabemos leer el terreno. Miras de lejos, no logras comprender exactamente las pendientes, no logras descifrar lo plástico del terreno, no logras diferenciar lo vulnerable que puede ser un lugar, y por lo tanto eso hace que muchas veces impactemos de mala manera o que, peor que eso, que generemos un daño a la fauna o al ecosistema en el que nosotros nos encontramos, entendiendo que muchos de ellos son vulnerables. Hemos dejado de percibir las señales de la naturaleza. Y esto alguna vez deben haber escuchado, así como ojos que no ven, corazón que no siente, dicen algunos, el que nada sabe, nada teme. Bueno, cada una de ellas son verdad. ¿Por qué? Porque como no sabemos leer la naturaleza, y ojo que aquí vamos a hablar solamente de orientación, pero solamente para hablarles de una señal que no leemos. Nubes. Cuando yo miro al horizonte y veo las nubes, podría perfectamente saber si lo que viene son lluvias, si lo que viene son vientos, o derechamente es un frente cálido, no lo sé, miro nubes y para mí son nubes. Es decir, no conocemos las señales de la naturaleza, solamente por mencionar uno. Y eso nos ha hecho, además, dependientes de qué, de la tecnología. Como no sé identificar un frente mal tiempo, por ejemplo, me he asociado a elementos tecnológicos, por ejemplo, el reloj. ¿Sí? En la antigüedad los viejos colocaban un dedo, tres dedos en el horizonte y sabían cuánto quedaba de luz de día para que el sol se pusiera detrás de las montañas. Entonces yo le digo, ¿cuántos minutos quedan para que se oculte el sol? Y les hago con los dedos, lo más probable es que me digan así como, oh, yo estuve en los scouts y creo que cachaba esa cuestión. Ya, pero el problema es que estando en la montaña, el creo, el cachaba, tiempo pasado, pretérito, no funciona. Entonces, tiene que ser certeza. Imagínense, están guiando un grupo. Oye, ¿cuánto quedará de luz? A ver, yo cacho, el líder, yo cacho. No, firme, seguro, pero dependemos. Entonces, ¿qué es lo que uno hace? Reloj. Pero si además tuviste la precaución de que antes de salir, y esto lo conversamos en la clase de planificación, antes de salir, por ejemplo, leíste a qué hora sale el sol y a qué hora se pone el sol, mirando el reloj sabrías cuántas horas de luz te quedan, por ejemplo. ¿Ya? Si yo tengo un reloj de, no un Sunto ni nada por el estilo, hay alguno en el mercado de bastante accesible, por ejemplo, el Casio es una marca bastante accesible, traen, por ejemplo, incorporados sensores de presión atmosférica. ¿Para qué me sirve la presión atmosférica? Uno dirá así como, no cacho, así como sube, baja. ¿Qué quiere decir que la presión aumente o que la presión baje? Que la presión aumente normalmente está asociado a buen clima y una baja de presión está asociado a un frente probablemente de un clima inestable o mal clima. Entonces, estos dispositivos, o más bien dicho, los sensores y las funcionalidades que traen los relojes, de alguna manera, si los aprendimos a usar, nos hacen dependientes tecnológicamente hablando. Ahora, ¿qué es la orientación? La orientación es, de alguna manera, tener una idea meridiana de dónde vengo, dónde me encuentro y a dónde voy. ¿Por qué sería bueno eso? Porque si sé de dónde salí, dónde me encuentro y hacia dónde voy, yo debería ser capaz de que una vez que llegué al lugar donde voy, regresar a donde estuve y desde ese lugar a donde estaba el inicio de mi caminata. ¿Sí? Entonces, yo debería ser capaz de ir y regresar por el mismo camino sin mayores problemas. Pero aquí viene un gran problema. Como estamos siendo tanto tiempo ajenos al medio natural, todo nos parece igual. ¿No les ha pasado alguna vez que van caminando, llegan al lugar, regresan y ¿estáis seguros que pasamos por aquí? No, desconozco este lugar. No, yo creo que... Y ahí uno empieza, yo creo que estamos perdidos, porque no me acuerdo haber pasado por aquí. Miren esto. Primeramente, la orientación es sensitiva. Nuestra vista es la primera la primera que vamos a usar para orientarnos. Y este simple ejemplo que les acabo de hacer, de que cuando van por una ruta y luego regresan, la desconocen, es algo simplemente visual. Síganme con este ejemplo.
Si yo me pongo frente a ustedes de esta manera, ¿sí? Me están viendo la cara, evidente, pero si me doy vuelta, es un hecho, a menos que usted me diga lo contrario, que no soy igual por este lado que por el lado de acá. ¿Sí o no? Así es. La montaña es igual. Tiene una cara cuando van y tiene una cara cuando regresan. Por lo tanto, un ejercicio visual que debe hacer una persona cuando está recorriendo un sendero que puede que no conozca o que eventualmente es un sendero que podría generarme dificultades al regreso, entonces lo que yo debo hacer es que cuando voy progresando, de cuando en cuando me debo detener y debo mirar hacia atrás. De tal manera que no solamente veo la cara, sino también veo la nuca. ¿Por qué? Porque eso que ustedes dicen como no reconozco esto, es mi vista no vio esta cara. Entonces, para que ustedes lo guarden en su memoria, cuando van por el sendero, hagan el ejercicio de cuando en cuando de voltearse y mirar el camino por donde venían, porque ese recurso les va a servir si es que eventualmente tienen duda, lo que es mejor aún. ¿Qué es lo que uno debería hacer de cuando en cuando si es que nunca ha hecho un sendero? Tomar fotografías en un lugar característico, tomo una foto para arriba y tomo una foto para abajo. De tal manera que si en algún momento cuando regreso lo desconozco, puedo revisar el registro fotográfico y darme cuenta si estoy o no estoy en la ruta correcta. Oír, la audición. Sí, probablemente alguien debe decir, pucha Ernesto, pero si escucháis un pajarito a la vuelta no va a estar ahí. Es verdad, pero el río no se va a mover. Entonces, si yo escucho un río a este lado, cuando regrese, yo no lo debería escuchar acá, lo debería escuchar a este lado. Entonces, mi audición me debería decir, oye, ¿sabes qué? Lo que pasa es que acuérdate que cuando íbamos subiendo, se escuchaba el río para ese lado. No lo vemos, pero se escuchaba para allá. ¿Sí? Ya ahí es que lo estoy escuchando de este lado y lo debería estar escuchando para este lado. Ah, entonces, ok, atento. ¿Sí? Olfato y tacto. Puede ser con la vegetación, puede ser con los aromas característicos de un lugar. Es decir, lo que estoy diciendo es que estos sentidos que tenemos nosotros son los primeros que deben orientarse. De hecho, nuestras inseguridades con respecto a nuestra orientación nacen de la poca información sensitiva que tenemos cuando progresamos en el medio natural. Entonces, dicho eso, no me voy a extender mucho porque si no se nos va a ir el tiempo. Eh, ¿Qué les estoy diciendo esto? Ya que están empezando a caminar, estos ejercicios sencillos, solamente hasta aquí, practíquenlo. No sé, si van a Agua de Ramón, al Pochoco, al Manquehue, hagan el ejercicio, mirar, escuchar el aroma. ¿Ya? Súper importante. Ojo, no hemos metido ningún elemento extraño aquí, solamente estamos hablando de nosotros y del medio natural. ¿Sí? Ahora, eso igual va a requerir un ejercicio. Hay que entrenar este sentido porque es un hecho que nosotros no tenemos desarrollado ninguno de estos tres sentidos. Es decir, uno cuando va, no sé, aquí en mi casa pasa siempre, o sea, alguien ha visto mis cosas, nadie, no, él nunca la vio. Va, uno lo va, la busca, aquí está. Mi mamá siempre decía, ese es el problema cuando la gente busca con los ojos cerrados. Y pasa en muchas ocasiones que la gente efectivamente busca con los ojos cerrados. Entonces necesitamos agudizar nuestros sentidos. ¿Ya? Al sentirnos desorientados, lo que decíamos hace un rato, uno se siente más vulnerable, evidentemente. Si el medio es hostil, si la hora comienza a avanzar, si estoy agotado, si tengo falta de alimento, todo eso comienza a confabularse y ocurre algo en nuestra mente que se va a ver seriamente afectado. ¿Qué? Nuestro razonamiento. Comienza a ser presa del miedo, del pánico. Y eso por sí solo no hace nada. Sin embargo, el no conservar la calma puede llevarnos a tomar decisiones equivocadas. Algunos dicen, ¿sabes qué? Apurémonos nomás, porque si no, antes que se caiga el sol. En el apurarme, me puedo alejar mucho más del sendero y eso puede hacer que yo me pierda incluso mucho más. Eh, Alguien dirá, bueno, pero si para eso están los celulares, uno puede llamar. No toda, incluso hablemos de la precordillera nuestra, aquí frente a Santiago. Ni siquiera aquí frente a Santiago todos los lugares están iluminados. No todos los lugares tienen señal. Si estoy dentro de una quebrada, no voy a tener señal con el celular, por lo tanto, incluso el llamado de auxilio no lo voy a poder hacer. Pero lo que es más grave,
Oye, pucha, ayúdeme por favor, estoy perdido. ¿Cuál es la pregunta? ¿Dónde estás? Es que te acabo de decir, pues estoy perdido. Entonces uno dice así como, ya, pero tírate algún dato, o sea, ¿cómo te voy a ir a buscar si no sabes dónde está? Entonces, aquí es cuando comienzan a surgir los problemas. ¿Por qué? Porque si no soy capaz de salir, la temperatura va a bajar en un medio natural. Ojo, no estoy ni siquiera hablando de alta montaña ni de media montaña, estoy hablando aquí al frente, no más allá de 1800, 2000 metros sobre el nivel del mar. Baja temperatura, equipamiento inadecuado, hipotermia, agotamiento, el cambio de clima, y comienza esta sucesión de problemas, en que me comienzo a exponer a lugares para los que no estaba preparado, y lo que es peor, muchas veces en estos escenarios comienza esta suerte de innovación, inventar, inventar un camino que no existe, bajar a como dé lugar. Entonces, de hecho, algunos normalmente tienen la teoría, oye, pero si Santiago está para allá, es cosa de darle nomás para abajo. Sí y no. Sí, si es que tienes fortuna y encuentras un sendero, pero no es tan cierto cuando aquí en la precordillera hay muchos acantilados, entonces puedo perfectamente encontrarme en un lugar en el que el descenso no es posible. Y aquí viene lo peor. En el momento del caos se comienza a separar la gente, lo que genera normalmente un problema bastante más grande. Perder la tranquilidad, lo acabamos de decir, y la capacidad de pensar puede ser un lugar. A todo esto, no sé, les quería mostrar algunas. Esto es Isla de Pascua, por si acaso. Esto es Juan Fernández. Y esto es una fotografía tomada de lo alto del Manquehue. La naturaleza presenta indicadores que pueden ser útiles para determinar nuestra localización en el espacio. Sí, ojo, estoy diciendo en el espacio, es decir, son orientaciones generales. Tenemos algunos indicadores, ¿como cuáles? Los indicadores astrales, que nos pueden ayudar. ¿Qué astros nos pueden orientar? El Sol, la Luna, las estrellas. Alguien dirá así como, ya, es que yo no me manejo mucho con las estrellas, ni con el Sol, ni con, o sea, fuera de cómo dibujarlo, no cacho mucho. Pregunta para cada uno de nosotros, debería ser, por ejemplo, tener algunas nociones básicas de donde nos encontramos en términos espaciales. ¿A qué me refiero? Si tú vives en Santiago, debes estar habituado a no ver salir el sol, probablemente, sí. Pero ya, ok, no te levantas tan temprano, pero nunca te acuestas tan temprano como para no ver dónde se pone. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, el sol es un indicador que nos puede ayudar a orientarnos. Entonces, si yo sé por dónde sale el sol, por ejemplo, hay una técnica que hay es poner la mano derecha hacia donde sale el sol, por defecto la izquierda va donde se pone, eso quiere decir que tú estás mirando hacia el norte y en tu espalda está el sur. Esa sería una manera, por ejemplo, de determinar dónde está el norte, dónde están los puntos cardinales. Pero puede que no estés en Chile, puede que estés en otro lugar, puede que no tengas cordillera, es más, puede que vivas en un lugar en que no hay cordillera. Vivo tan cerca del mar que la verdad es que no podría decir que detrás de ese cerro sale. Pero sí, por tu permanencia en el lugar, sabes desde qué lugar en el horizonte sale el sol cuando amanece, ¿sí? Y sabes por dónde se coloca. Entonces, si vives en el hemisferio sur y colocas la mano al sol, vas a estar mirando al norte. Si es en el hemisferio norte, será a la inversa. Estarás mirando en el otro sentido. Fíjense ustedes, las estrellas, por ejemplo. Para quienes vivimos en el hemisferio sur, la famosa Cruz del Sur, que tiene esta forma tan particular, es una referencia para el sur de nuestra ubicación. Pero claro, uno cuando dice, no, yo, mira, si me pierdo, Cruz del Sur, estoy listo. Ya, pero ¿cómo determino el sur? No es así como ya, y el eje mayor de la cruz y de ahí para abajo, no. Entonces resulta que la Cruz del Sur tiene una estrella acá y tiene la cruz, ¿cierto? El mayor, no el menor, sino el mayor, lo debo proyectar sobre esa misma línea. ¿Cuántas veces? 4 veces más. Entonces, tomo el eje mayor, puede ser un dedo, puede ser, qué sé yo, con un librito, lo tomo a la distancia y mido
en el espacio nada más, y mido eso 4 veces. Y donde queda el extremo, tengo ese eje que proyectado en la normal me va a mostrar el sur. Así que ojo, no es así como, ahí está la cruz del sur, está justo para abajo de la cruz del sur. No, no, está debajo de la cruz del sur. Está un poco más allá de la cruz del sur. Y ojo, no es, si la cruz del sur está inclinada, es hacia abajo, no es hacia arriba. ¿Sí? Entonces, chuta, yo pensé que era cruz del sur y sigo la cruz del sur. No, no sigo la cruz del sur. Me tengo que proyectar 4 veces el eje mayor para recién encontrar esa posición que es la que yo estoy buscando. Bien, sigamos. ¿Cuáles otros pueden ser? Aparte de estas referencias astrales, como pueden ser el Sol, las estrellas o la Luna, también están los indicadores geográficos. Solamente mencionar algo. Existe una app para los que, no sé si estará en Android, pero por lo menos ¿cómo se llama? En Apple, hay una aplicación que es muy buena y que te permite reconocer cada una de las estrellas solamente proyectando la pantalla del celular hacia el horizonte. Así que, y como esa que hay en Apple, me imagino que deben haber para los demás móviles, pero no es una mala idea, por ejemplo, bajar en su celular, además no necesitan conexión que han grabado en el equipo, así es que los pueden utilizar, que pueden ser utilizados para incluso una orientación, pero también les pueden ayudar para reconocer muchos de los cuerpos que uno los mira al cielo y no reconoce nada. Una buena herramienta puede llegar a ser, por ejemplo, esta que yo les acabo de mencionar. ¿Cuáles pueden ser los indicadores geográficos? En los indicadores geográficos, nosotros tenemos algunos que nos pueden ayudar mucho. Por ejemplo, el viento. Ya, el viento, la vegetación, la topografía, etc. Fíjense ustedes, por ejemplo, en el centro y en el sur de Chile. ¿Cuántos han escuchado hablar del Puelche o el Raco? Bueno, este viento es un viento que viene del este, que viene desde la cordillera. Y si viene la cordillera, evidentemente baja hacia los valles. Ese viento puelche, si yo eventualmente, por ejemplo, no tengo idea en dónde estoy, y me encuentro en la zona centro o sur, este viento puelche es un viento además cálido, no es cualquier viento, no es un viento frío, es un viento seco y cálido. Entonces, cuando siento que el puelche baja en este caso, porque viene del este, me puede ayudar a entender que si yo sigo el viento, voy a llegar a la costa. En caso contrario, si voy contra el viento, yo debería ir hacia la cordillera. Por ende, el norte está para ese lado y el sur está para el otro lado. Y solamente con el viento pude determinar la ubicación, perdón, la orientación norte-sur, que me puede servir, por ejemplo, para leer una carta. ¿Sí? Pero evidentemente tengo que saber qué es el viento puelche. O sea, de nuevo, si no he logrado desarrollar mi capacidad sensitiva, la verdad es que siento que están soplando nomás. Entonces, muchas veces incluso ni siquiera sé muy bien de dónde viene el viento. Entonces, claro, una opción es mojarse el dedo y percibir cuál es el lado que más se enfría y sabrás de qué lado viene el viento, por ejemplo. Ahora, hay zonas, por ejemplo, como Magallanes. En Magallanes es un clásico, o sea, no sé los que han estado alguna vez en camino, cuando uno va camino a Natales, por ejemplo, los árboles no pueden estar más peinados. Y uno tiene súper claro que eso es por efecto del viento. Entonces, si conozco la orientación del viento, podría yo determinar además las otras direcciones. Les coloqué aquí abajo un link que es muy útil. ¿Por qué? Porque, claro, ustedes me van a decir, pucha, pero yo no estoy tan familiarizado con esta cuestión de, de los vientos. O sea, ¿cómo podría yo saber, por ejemplo, el viento que me voy a encontrar en Arica? Ningún problema, ingreso ahí a freemeteo.cl y le coloco en el buscador Arica, Chile. Y les va a indicar no solamente los vientos que son dominantes, sino además una proyección del viento que van a encontrar. Entonces ustedes, al igual que con el clima,
que lo pueden buscar, por ejemplo, en el AccuWeather, o si van a la montaña en el Mountain Forecast, el Free Meteo les va a dar el viento que van a encontrar. ¿Es un buen dato? Es un buen dato para orientarse, en primer lugar, y un segundo dato, muy buena información para la planificación, porque me podría dar una idea, por ejemplo, de que voy a encontrar rachas de viento que hacen inviable, por ejemplo, mi excursión. Y solamente por saber la velocidad, solamente por querer conocer la orientación del viento, resulta que obtuve una información mucho más grande. Obtuve la fuerza que va a tener ese viento y según eso además lo puedo determinar. Además que imagínense, se puede lucir así como, no, mañana vamos a tener 40 kilómetros por hora de viento y el otro día 40 kilómetros de viento. Oh, bueno, no es que sean magos, hicieron la pega. Eso se llama documentar. Bien, en el invierno nuestro, ocurre que las precipitaciones hacen que aparezca una línea imaginaria en la precordillera, bueno, en realidad en todos los lugares. Todos tienen este punto en el que de aquí para abajo llueve y de aquí hacia arriba, habiendo más temperaturas más bajas, va a comenzar a nevar. Entonces, esa línea, que es la de los 0 grados, la isoterma, esa línea va a dividir lo que llueve de lo que va a nevar. Eso es una cosa. Fíjense ustedes que cuando uno mira, por ejemplo, hacia una ladera, y a los que todavía tengan zonas en las que pueden mirar a una cordillera con nieve, fíjense que va a aparecer algo curioso. No solamente está esta línea horizontal que marca la línea de la isoterma, sino además aparece otro fenómeno, que si yo miro una montaña que tiene dos caras, hay una que permanece seca y hay una que conserva la nieve. Se fue la nieve, no hay nada. A los que les gusta caminar por los valles cordilleranos, pueden hacer otra observación y se van a fijar que, por ejemplo, como en la fotografía, tenemos ahí dos laderas. Hay una ladera a la izquierda que se ve bastante árida y una ladera a la derecha que se ve muy verde. Y uno dice, qué increíble, ¿y por qué será? Bueno, y ahí viene lo que uno define como una solana y una umbría. ¿Qué ocurre? Que a la ladera de la izquierda el sol se proyecta en forma directa, miren mis manos, le pega acá a la ladera, directo. Eso hace que haya más evaporación, que exista más calor y por lo tanto se torna en una ladera mucho más árida. Sin embargo, esta otra ladera que está acá, el sol no le impacta en forma directa, lo que hace que no exista tanta evaporación y se conserve la humedad, que en el caso de las nevadas ocurre con las laderas que quedan más cargadas con nieve. Hay una ladera con nieve, una ladera sin nieve. Ya, solamente de ver esto, yo puedo leer que esa cara solana a la que le pega el sol es una cara que queda en el lado sur del valle. Ojo, aquí uno se puede perder porque suena como contra... A ver, no me perdí. El sol viene del norte, le pega la cara y entonces la cara es sur. Pero si la cara que está en el lado norte no le pega el sol, entonces esa cara... No, ahí me perdí. No, si no es tan complicado. La cara, como el sol viene, en el caso nuestro, nosotros tenemos el Ecuador, en el hemisferio sur, el sol siempre va a apuntar hacia el sur algo. Sureste, suroeste. Barre en esta forma. Bueno, al hacer ese barrido, yo sé que todas las laderas que queden en ese rango es una cara que expuesta al sol desde el norte va a quedar en el lado sur del valle. Entonces yo solamente mirar esta fotografía sé que el sur está a la izquierda y que el norte está hacia la derecha. Solamente por la vegetación y por los vientos que aparecen dominantes. Cuando es por topografía, por ejemplo, y esto posiblemente muchos de ustedes ya lo sabían, pero ¿cuáles son las caras que en nuestro país se describen como las caras más duras o más hostiles? Son las caras sur. Esta en particular que ustedes están viendo es la cara sur del monte Aconcagua, la mayor altitud del hemisferio sur con 6.962 metros sobre el nivel del mar. Cara que fue escalada por primera vez por una expedición francesa y debido a eso el campo base de esta ruta se llama Plaza Francia. Bien, entonces cuando uno empieza a analizar cara sur y aparece la sur del Morado, aparece la sur de la Concagua,
aparece la sur de todas las montañas que en nuestra región se describen como montañas difíciles. Si uno quiere una cara dura, es una cara sur, indudablemente. Entonces, y claro, y aparece, por ejemplo, les puse el logo ahí no para publicitar necesariamente la marca, sino ¿por qué si en el sur las caras son las más duras, en el norte serían también las sur? No. ¿Cuál sería la cara más dura? La norte. Por eso se llama la cara norte, the North Face. Y el logo que aparece al lado de la marca es el logo que simula ser el Half Dome, que se encuentra en Yosemite, una, una granítica pared de roca, una formación rocosa, que es el Half Dome y que en sí misma tiene varias rutas en realidad. Entonces, si en el hemisferio sur las caras más duras son las sur, que son las caras sombrías, en el norte, en el hemisferio norte, son las caras norte. Por eso es que toda cara norte de Europa termina siendo una cara que está hablando de una rudeza brutal. La norte del Eiger, la norte del Mont Blanc, la norte de la que ustedes quieran, siempre van a ser caras que por estar menos soleadas van a conservar mucho más la nieve y probablemente, como en el caso de la pared sur, con grandes glaciares en sus laderas. Ahora, dentro de los puntos de referencia, que son tremendamente útiles, también vuelve a aparecer el concepto de la información previa. Es decir, si yo, por ejemplo, voy a ir a un lugar determinado, y no pensemos en la montaña, imagínense ustedes, por ejemplo, cuando dan una dirección, ¿sí? Oye, ya, pues, ¿cómo llego a tu casa? Mira, mira, a ver, ándate por esta avenida, vas a llegar a una rotonda. Bueno, cada vez hay menos, pero hay una rotonda que dice tal cuestión. Ya. En la segunda salida toma a la derecha. Fíjense ustedes que cada una de esas indicaciones se parece mucho a las indicaciones que uno va a leer en las cartas o las descripciones de ruta. Eso es orientarse. Te estoy orientando, te estoy guiando, te estoy conduciendo hacia un lugar. Entonces, en estos puntos de referencia, evidentemente voy a buscar puntos de referencia característicos, puntos de referencia fáciles de identificar y puntos de referencia, aunque valga la redundancia, estáticos, no móviles. Porque si yo le digo, mira, va a llegar, hay una vaca blanca con negro, al lado hay un caballo, bueno, de ahí sigue de largo. Bueno, depende de que el caballo y la vaca estén, porque si veo el puro caballo, no voy a creer que es la referencia. Sin embargo, si hablo acerca de cercos de madera, si hablo de puentes, o si hablo, por ejemplo, de formaciones montañosas como las que estamos viendo aquí. Entonces, esas características también son puntos de referencia que me van a orientar. Yo coloqué aquí otra referencia que muchos de nosotros hemos visto, las apachetas. De hecho, Diego hace algunas semanas atrás, meses atrás, habló acerca, por ejemplo, del Apu Guamani del plomo y de muchas de las formaciones que quedaron producto de esto. ¿Saben que una de las curiosidades es que mucha gente cree que estos montículos de roca o apachetas son para marcar los caminos? Y en estricto rigor no es así. Sirven porque en realidad, debido a que son colocadas a la orilla del camino, funcionan como referencia, como elementos naturales de dirección. Sin embargo, lo que en verdad era en cada una de ellas eran ofrendas. Entonces, la gente como una manera de agradecer el camino, de cuando en cuando o en las paradas que realizaba, construía una pacheta, un montículo de roca para dar gracias. Eso era una ofrenda de agradecimiento. Ahora, claro, como esa ofrenda de agradecimiento se hacía a la orilla del camino, terminó ocurriendo que como una derivada resulta que las apachetas son una referencia, entonces es cosa de seguir los montículos. ¿Y qué es lo que hemos hecho nosotros en el paso del tiempo? Muchas veces cuando uno va caminando por un sendero o si vas caminando por una ruta en la que el camino no es tan evidente, ¿qué es lo que muchas veces uno hace? Colocar unas marcas, ¿sí? Bastante normal, así como, oye, ponte una marquita para que cuando regresemos las veamos. Y algunos lo que colocaban eran rocas, otros que a veces andan con cinta, colocan cintitas de tal manera que al regreso puedan seguir las marcas dejadas en el camino y que sirven como una referencia para poder seguir, para orientarse, para poder desenvolverse en este lugar. Por hidrografía, esto no es una ley así tajante, pero en términos generales nuestros ríos vienen desde cordillera a mar. Y eso es natural porque al ser nosotros un país angosto y en el que nuestra cordillera y nuestro mar están muy cerca,
lo natural es que el agua, por gravedad, vaya desde la altura hacia el valle y desde ahí hacia el mar. ¿Hay algunas excepciones? Sí, las hay. No todos los ríos en nuestro país van de este a oeste. Hay algunos que se mueven de manera oblicua o derechamente de norte a sur, pero son tramos del río y no van a ser necesariamente definitivos. Piensen ustedes, por ejemplo, que en la película, no voy a decir que ustedes lo hayan sabido, pero en la película, por ejemplo, cuando se habla acerca de los muchachos que sufrieron el accidente en los Andes, los rugbyistas uruguayos, uno de los grandes problemas que tuvieron fue el no saber dónde se encontraban. El avión cae en medio de la cordillera, no tienen elementos de orientación con ellos, y la gran pregunta es, ¿a dónde vamos? ¿Para dónde vamos? Eh, claro, hoy día es fácil decir, pucha, ¿cómo no se le ocurrió tal o cual cosa? Pero convengamos en que ninguno de ellos tenía una expertise en montaña. De hecho, nunca habían sabido lo que era una montaña. Ellos eran rugbyistas, era otra la disciplina deportiva y además eran otras las competencias. Pero dentro de todo este relato, una de las cosas que le ocurre a estos dos exploradores que tenían ellos que desde lo alto, cuando visualizan un río, ellos mismos lo dicen, cuando vieron el río, sintieron que estaban a salvo. Primero porque tienen agua, evidente. Pero además, está claro que si siguen el río, van a llegar a algún lugar poblado. Y dado que el agua es vida, siempre vamos a encontrar a alguien o algún vestigio de vida a lo largo de ese río. Y si no es así, nos va a llevar indefectiblemente hacia algún lugar en que vamos a tropezar con algo de civilización. Nosotros de alguna manera tenemos una carretera que es la ruta 5 Sur, que va desde el norte hasta el sur, y en algún momento si bajo por un río me voy a chocar con la carretera al menos. Entonces es también una posibilidad, en caso de que estoy perdido, sería un recurso, por ejemplo, no tener nada, con lo cual poder saber en dónde me encuentro sería una posibilidad. Ojo que todo lo que estamos hablando de un desconocimiento del lugar en el que me encuentro. Hasta aquí todo lo que hemos dicho tiene que ver con una orientación en cuanto a espacial, en cuanto al norte y al sur. Entendiendo además que en nuestro país, si nos movemos de este a oeste, nosotros en algún momento vamos a encontrar algún lugar poblado, vamos a encontrar algo de civilización, por decirlo de alguna manera. Pero, ¿cómo logro esta certeza de en dónde me encuentro en el mundo, por decirlo de alguna manera? Si yo no voy a decir que no nos informamos, vamos a suponer que nosotros perdimos por alguna razón nuestra carta, perdimos nuestra brújula y perdimos todos nuestros elementos, sería el escenario en el que estábamos hablando hace un momento, que probablemente es la forma en que se orientaban los incas que hacían estas grandes expediciones desde el Tahuantinsuyo para poder reconocer el resto del imperio. Hoy día, cuando hacemos la documentación para un trekking, para una excursión, para una ascensión o lo que ustedes quieran, una de las tareas, como ya lo vimos en algunos talleres anteriores, es la planificación. Y dentro de la planificación, la tarea es recabar la mayor cantidad de información del lugar al que vamos y además de la información, idealmente contar con una carta de la zona a visitar. ¿Por qué? Porque esta carta va a tener muchos más elementos de los que nosotros somos capaces de percibir en nuestro campo visual. Nos van a poder permitir proyectar nuestra vista más allá, eventualmente, de los obstáculos físicos que nos presente el terreno en donde nos desenvolvemos. Ahora, y aquí, claro, ya a partir de estos indicadores naturales o tecnológicos, dependiendo de cuáles sean, yo podría tener una mejor certeza de dónde me encuentro. Una recomendación que yo les haría es que antes de que se coloquen, se pongan en el escenario de usar GPS o las aplicaciones de los móviles, hoy día hay muchos, por ejemplo, les podría mencionar, por ejemplo, Suda, que es una aplicación que se gestiona con los mismos usuarios, eh, descargan la aplicación en el celular y pueden buscar las actividades que les ofrecen ese sector y además incluso seleccionar algún sendero y utilizarlo. Los GPS, los celulares y los equipos que nosotros utilizamos de comunicación, por cierto, tienen GPS incorporados. De hecho, por eso es que se puede hacer una georreferenciación, por ejemplo, de los lugares donde estuvo mi equipo móvil.
De hecho, vean ustedes que esto mismo que estamos hablando hoy día de la orientación es una herramienta que se usa en nuestros móviles, por ejemplo, para conocer nuestra movilidad, para conocer los lugares que visitamos, lo que podría además hacer que me llegue, por ejemplo, publicidad de acuerdo a mis intereses. Si siempre voy, por ejemplo, a la feria, lo más probable es que me lleguen ofertas de productos de ese tipo. Pero si yo normalmente aparezco con mi equipo en forma regular, no sé, en una farmacia, me van a llegar seguramente cosas de ese estilo. Eso se hizo a partir de una herramienta que busca orientarse y que en nuestro caso hace que nos referencien con lugares determinados. Bien, son varios, brújulas, sectantes, yo creo que alguna vez lo vieron en una película, yo nunca he tenido un sectante en mi mano, siempre me ha llamado la atención el cómo se ubicaban con estos instrumentos que para uno son como arcaicos, pero les quiero contar una cuestión solamente como una referencia. Cuando en algunas ocasiones yo, por ejemplo, les hablé acerca de Ernest Shackleton y esa expedición, ellos para llegar de la isla Elefante a la ballenera Grytviken, lo hicieron con un sectante. Y ellos tenían un navegante que era seco. El gallo obviamente de noche, porque esto necesitaba la estrella. Con el sectante fueron 15 días aproximadamente y llegaron así. Desde Isla Elefante cruzaron el mar de Drake y llegaron así, seco, a la Georgia. No les fallaron, un sectante. Orientación, que en este caso a ellos les salvó la vida. Y no quiero ser dramático, pero en la medida en que tengamos más herramientas, nosotros podremos tener más certeza de poder movernos en un ambiente natural sin que tengamos que sufrir este miedo, este susto de estar perdido. Vuelvo a repetir, cada uno de estos elementos que aparecen aquí son de uso cotidiano. Ahora, perdón, de uso cotidiano. Son elementos que deben ser usados de manera regular para poder hacerse amigo de esto, porque la verdad es que de buena a primera uno le pasa una carta a alguien, una brújula, y le dice, ya, ok, oriéntese. Uno dice, esto es chino. Bien, en esta fotografía tenemos una brújula transparente, que son las brújulas que yo diría son las recomendables para utilizar cuando contamos con cartas. ¿Por qué? Porque al ser transparente me permiten poder trabajar con la brújula sobre la carta sin perder de vista ni la orientación ni tampoco los elementos del terreno. Tienen varias ventajas, está la brújula está además de la aguja imantada y el limbo que tiene toda esta graduación de 0 a 360, incluyendo norte, sur, este y oeste, tiene además una escala al costado. Ya vamos a hablar de eso. En las que nosotros encontramos todos los elementos que requerimos para poder trabajar con esta carta. Una carta por sí misma, sola, sin nada, ¿nos puede ayudar a orientarnos? La respuesta es sí. Siempre y cuando yo comprenda lo que esa carta me está diciendo. Vamos a ver unos gráficos más adelante. ¿Por qué se los digo? Porque yo, si me pasan una carta de buenas a primeras, veo rayas para un lado, veo rayas para el otro, algunas que son más oscuras, otras menos oscuras, algo con colores y sin colores. No sé si a alguno les ha pasado. Y ahí es como que a uno le viene una depresión, así como dice. No, yo hasta esto de orientarse con el viento y el sol estaba perfecto, pero me meten en la carta y como que no, ahí ya como que estamos listos, no, no ya, ahí ya yo estoy perdido. Y la verdad es que no es tan difícil. Lo que pasa es que, claro, si no te lo explican o a uno le pasa, si alguien no le contó de qué se trata esta cuestión, se puede leer como algo muy complejo. Vamos a ver algunos pasos importantes a seguir en este tema del uso de la carta o del mapa y de la brújula. Vuelvo a insistir, idealmente brújulas transparentes para poder trabajar junto con los mapas. En esto, primero, el colocar el mapa en un lugar plano muchas veces puede ser el suelo, pero también puede ser la mano. Si lo que estoy buscando más que nada es reconocer los puntos cercanos, puedo doblar el mapa y quedarme con una parte del mapa en la mano. No necesito extenderlo completamente. Y entonces lo ponemos plano o lo sostenemos en la horizontal. Después de eso, colocamos la brújula sobre el mapa. Lo voy a ir explicando secuencial para que hagan el ejercicio.
ustedes mismos. Si lo quieren repetir, por ejemplo, les doy un consejo. Supongamos que mañana, o uno de estos días, ustedes van a ir a Aguas de Ramón. Parques Cordillera tiene una web en donde están publicados sus distintos parques. Y cada uno de estos parques tiene los senderos marcados, las distancias, y tiene unas cartas que son, no son de una gran complejidad. Yo les recomendaría, como un ejercicio para que además de caminar, lo practiquen en la marcha, ingresen al sitio y impriman una de las cartas del lugar que van a visitar, evidentemente. Supongamos que van a ir a Agua de Ramón. Van a ir a Agua de Ramón, fotocopian en un formato cómodo. Si tienen una bolsa Ziploc de las grandes, meten la carta dentro de la bolsa Ziploc, lo cierran de tal manera que no se les humedece ni nada, y encima de ella llévense una brújula. Entonces, lo primero que uno hace, voy a ir más atrás, para que partamos, tenemos el mapa, listo, lo imprimí, estamos, me llevé mi brújula transparente, estamos, listo, la tengo, ok. Mapa en plano, lo tengo aquí. Pongo la brújula encima, listo, brújula encima, estamos. Y ahora, ahora lo que voy a hacer es, que ya coloqué la brújula sobre el mapa, voy a rotar el mapa, sin mover la brújula. Entonces, ¿qué es lo que quiero hacer? Fíjense ustedes aquí en esta imagen, no sé si me funciona el puntero. Ah, no me funciona el puntero, quería mostrarles. Tac, tac, tac. Fíjense ustedes que la brújula está marcando, está justamente en el eje norte-sur. Entonces, ¿qué es lo que nosotros queremos ahora? Lo que nosotros queremos es que el norte de la brújula coincida con el norte del mapa. Ah, pero en mi mapa no dice dónde está el norte. Por defecto, por convención, el norte siempre está en la parte alta de la carta. O sea, si ustedes están leyendo sin que tener que dar vuelta a esto, están con el norte hacia arriba. Entonces, ya sé que si estoy leyendo correcto, el norte está arriba, si es que no hay ninguna otra marca. Entonces, lo que tengo que hacer es, puse la brújula encima, yo sé que el norte está para allá con mi brújula, entonces lo que yo hago es giro la carta y hago coincidir el norte de mi brújula con el norte de la carta. Y como es transparente, hago coincidir las líneas verticales y horizontales. Una vez que hice eso, entonces puedo decir que mi mapa ya está orientado al norte. Pero, y aquí viene el pero, uno dice, siempre tiene que haber un problema. Lamentablemente sí. La aguja o nuestras brújulas lo que nos entregan es lo que uno conoce como el norte magnético. Él apunta al norte, pero como es un elemento magnético, apunta a ese norte magnético, que no es necesariamente el geográfico. Y ahí, en ese caso, en la parte de abajo de todas las cartas, y si no está abajo, normalmente los extractos, aparece a un costado, aparecen un par de flechitas, en lo que se indica el ángulo, que se conoce como la declinación magnética o la desviación magnética. Eso quiere decir que mi brújula está apuntando para allá, pero el norte está en otro sentido. Entonces tengo que hacer una corrección para que yo esté en el norte que me entrega la carta. Resumen, el norte de la brújula y el norte de mi carta son distintos. Son dos nortes diferentes. Mientras un norte va para allá, el otro apunta para el otro lado, porque uno es el norte geográfico, el del mapa, y otro es el norte magnético, el de la brújula. Pero no es más que una corrección. Lo que tengo que hacer es buscar en la carta la información anexa y voy a llegar a esa información que es la que yo estoy queriendo requerir. Esta es otro tipo de representación de la geografía del lugar. Y estas son las famosas curvas de nivel. Denme un segundito, que veo que el chat está demasiado activo para ver si hay preguntas acá. Denme un segundito. Hay unas preguntas, Ernesto, que tienen que ver con las cartas, si se ¿Ya? pueden comprar online. Y ahí le estaba respondiendo también, el mismo chat se estaba respondiendo. Claudia respondía que el Instituto Geográfico Militar y que se puede ver, se pueden comprar online. Sí, así es. De hecho, hoy día eso es mucho más posible.
puede que en algunos casos tengan algunos problemas. Mira, en términos generales, los mapas y las cartas en Chile están bastante liberadas, excepto algunas zonas limítrofes, pero las van a encontrar, así es que yo de todas maneras las recomiendo. Y lo otro es que los parques nacionales también los logran proveer, por lo tanto les recomendaría que también los recaben antes de desplazarse al lugar. Tremenda bandera magallánica, dice SkyMap. Ya. Hay dos preguntas bien interesantes que hace acá. Mire, Tomás pregunta, ¿entonces el norte real es la de la carta o de la brújula? Esa es una. ¿Y cómo podemos saber si la brújula está bien o bien calibrada? A ver, mira, el norte real es el del mapa. Ese es el mapa eso que me está mostrando el mapa, o sea, o donde está marcando, es el norte real. Por eso es que abajo en el mapa te va a decir cuánto se va a desviar tu agujita. Lo dice. Esto cambia en forma permanente, todos los años va cambiando, pero se va informando. Ahora, nosotros vivimos en el hemisferio sur, estamos muy lejos, entonces nosotros estamos más complicados. Si nosotros viviéramos, no sé, en Alaska, la verdad es que podrían hacerse los lesos con el tema porque por cercanía la desviación es muy marginal. Sin embargo, nosotros tenemos más problemas con eso, estamos mucho más lejos y la desviación puede ser mucho más grande. Sí, Andegear también tiene algunas zonas mapeadas que son muy buenas y que yo las recomendaría de todas maneras. Mira, hay brújulas que podrían fallar. ¿Por qué? Porque se golpearon, porque eventualmente, ojo, pueden estar inducidas, no lo habíamos dicho, pero si yo estoy muy cerca de, por ejemplo, una torre de alta tensión, recuerden que los cables, y si alguna vez han pasado debajo de algunos cables, se escucha como un que es el campo electromagnético. Ese campo electromagnético va a inducir mi aguja. Recuerden que es magnética, entonces eso le va a generar un error. Hay que tener cuidado cuando uno va a utilizar la brújula de que no tenga elementos que afecten ¿cómo se llama? Que afecten la correcta orientación de la brújula. ¿Ya? Sí, Pato, en términos generales tiende a ir como 11 grados, pero por eso yo les recomiendo siempre ver la carta. Como puede que nosotros, por ejemplo, no sé, me voy a inventar, me voy a otro lugar, me voy a ir a Perú a escalar. Mientras más arriba me vaya, ese número va a ir achicándose. Entonces, siempre la recomendación general es chequear su carta para poder tener una certeza de cuán lejos puedo yo estar de lo que estoy buscando. Ya, vamos a seguir. ¿Dónde estaba? Acá. Miren, esto que está aquí, ¿esto qué es? Es chino, seguramente para algunos, ¿cierto? Bien, esto que está acá no es más que lo que se hizo para lograr que algo que tiene volumen quede plano, ¿sí? Entonces, lo que yo hago y lo que se pensó es decir, ¿cómo hago que algo que es espacial, que tiene 3 dimensiones, que tiene un ancho, que tiene un largo y que tiene además una altura, cómo hago que estas 3 dimensiones las pueda yo plasmar en un plano, en algo que sea de 2 dimensiones? ¿Cómo paso de 3 a 2? Ese era el desafío. Entonces, lo que ocurre es que, miren, síganme ustedes, supónganse que mi brazo es una cumbre ahí. Entonces, lo que yo hago es que le saco rodajas a esto, ¿sí? Como cuando cortan un queque. Lo van cortando así, pero cada uno de esos cortes tienen una distancia uniforme, que es lo que uno diría la equidistancia. Fíjense ustedes, por ejemplo, ahí aparece 10, 20, 30, 40, 50, ¿sí? Ya. El cerro parte aquí. Entonces yo a los 10 metros le hago un corte horizontal. Después a los 20, a los 30, a los 40 y a los 50. Entonces tengo 5 rodajas. Lo que yo hago después es separar cada una de ellas y me quedo con la sección que se ve desde arriba. Fíjense ustedes la fotografía del lado izquierdo. Tenemos una elevación, ¿sí? Y en esa elevación se puede ver que hay 2 cumbres.
esas dos cumbres quedan representadas en las curvas de nivel en la parte alta. Eso corresponde a estas tajadas que yo les digo que se le hace en forma horizontal. Entonces yo llego, le hago un corte y me quedo con ese pedazo. Y llego y lo pongo. El siguiente, ahí. Y entonces, por ejemplo, en el caso de las cumbres, a veces uno queda con una sensación de que son como concéntricas o que tienen de alguna manera un centro. Ya, eso relativamente se entiende. Si el problema es cuando, por ejemplo, nos vamos a la foto de la derecha, que no tiene números, pero te muestra, además de estas líneas que son las curvas de nivel, aparecen otras líneas que unen algunas partes de la curva de nivel. Y ahí nos podemos encontrar con dos escenarios. Nos podemos encontrar con quebradas o depresiones, o nos podemos encontrar con filos, que son los que de alguna manera van uniendo los puntos de mayor altura hasta llegar a la cumbre. Eso es más fácil visualizarlo mirando la fotografía, estamos hablando de la fotografía derecha, lo que está abajo y lo que está arriba. Entonces, aquí la gran pregunta es, ¿cómo hago yo para poder entender que, sin que existan líneas, qué es un filo y qué es una quebrada? Decir que así, sin haber visto ninguna cosa más que las curvas de nivel, si es que no tienen los números, no lo puedo saber. ¿Por qué? Porque necesito saber si la curva de nivel es de un número mayor o menor. ¿Por qué importa esto? Importa porque dependiendo, miren ustedes, dependiendo de dónde esté esta curva de nivel, si esta es más alta que esta, entonces yo podría estar pensando que tengo una quebrada. Pero si es a la inversa, podría ser un filo. Entonces, eso, como decía Nacho, lo mejor para poder comprenderlo a cabalidad es tomar una carta. De nuevo, los invito a que, no les diría compren una carta al tiro, de golpe y porrazo. Busquen en la web, por ejemplo, mapas cartográficos, solamente para empezar a practicar. Y comiencen a analizar las curvas de nivel. Se van a dar cuenta que las curvas de nivel que están más juntas corresponden a un farellón, y las curvas que mientras más se alejan, lo que están describiendo es un llano. Miren, fíjense acá. En la fotografía de la derecha me refiero. Fíjense ustedes que en la fotografía de la derecha tenemos la representación de la cumbre en la parte alta y abajo tenemos las curvas de nivel. Fíjense ustedes que en ese dibujo hay líneas que aparecen mucho más juntas. Y a medida que uno baja en la fotografía, las curvas de nivel se alejan. Mientras más lejos estén las curvas de nivel, estamos hablando de una llanura. Pero mientras más cerca estén, estamos hablando de una vertical. Eso quiere decir que cuando yo corté, se superponen casi todas. Entonces hay una aquí, una aquí, una aquí. Esto es un corte. Pero mientras más lejos estén, estoy en un plano. Eso un poco en difícil. ¿Dónde estaba aquí? Es que no logro leerlo todo. ¿Ya? Entonces, fíjense ustedes, por ejemplo, ¿qué dice el número son los metros sobre el nivel del mar? No, los números que aparecen en las cartas no son, a ver, aparecen, y eso tiene que estar determinado. O sea, de hecho, cuando yo, por ejemplo, veo los números, dependiendo de la carta que yo estoy leyendo, me van a hablar efectivamente de qué altitud fueron cortadas. Pero esos números son constantes. O sea, si yo, por ejemplo, definí que las curvas de nivel las voy a tomar cada 50 metros, ese número va a ir creciendo de 50 en 50. ¿Sí? Y para que uno no se pierda, lo que se hace, por ejemplo, es colocar algunas líneas maestras. Entonces, cada 5 coloco una más oscura, de alguna manera para decirme, aquí tienes una referencia, porque puede que la siguiente no te coloque nada. Entonces, más lejos allá te coloco otra curva negra bien marcada, ¿ya? Y esa elevación del terreno me la va a ir marcando en cada uno de ellos. Entonces, eso que es constante, ¿ya? Es una cosa, y lo lejos que queden, por eso decía, es lo que me va a marcar si es más plano o es más vertical, ¿sí? Entonces, si corto aquí a 50, después a 100, después a 300, resulta que cuando yo las miro de arriba, todas se superponen aquí.
y eso claramente me está marcando un precipicio, un farellón, ¿ya? Bien, sigamos. Vamos con el... A ver, voy a correr esto. Vamos a sacar esto de aquí a un ladito. Fíjense ustedes acá. Vamos a ver. Orientemos el mapa. Ya lo vimos hace un momento. Ajustamos el ángulo de dirección norte-cero. Colocamos la brújula en la dirección norte y hacemos coincidir el norte-sur. Las brújulas que vimos recién son para los mapas. Están estas otras brújulas que también las vamos a encontrar en el mercado, que son brújulas que son muy similares a las brújulas de uso militar. Traen lo mismo que tal vez sería como en cualquier otra, en donde necesitamos hacer una línea, aparece un alza, que es la que está acá atrás, que tiene una lupa, un ocular, y acá adelante aparece, justamente al igual que en las armas, aparece el segundo punto. Uno sabe que dos puntos definen una recta. La brújula, ¿para qué la puedo usar? La puedo usar, como vimos recién, para orientar el mapa, y una vez que tengo el mapa, también podría yo determinar el lugar donde yo me encuentro. Es decir, ya tengo la brújula orientada al norte, la carta se orientó al norte, y ahora la gran pregunta es, ¿en qué parte de este mapa estoy yo? Antes de usar la brújula, uno de los ejercicios que yo puedo hacer es mirar el mapa y buscar puntos característicos de este mapa, como pueden ser cumbres, como podrían ser también los ríos. Entonces, yo podría, además de haber hecho el ejercicio de orientar la carta de norte a sur, podría también revisar y ver que, por ejemplo, la cumbre que aparece aquí, al orientarla, es esa que está allá, esta que está aquí debería ser esa, y coincide porque justo acá atrás pasa un río. Y yo puedo corroborar esa información. Ahora, ¿qué es lo que yo puedo hacer con la brújula? Voy a hacer el ejercicio inverso. Tengo mi carta, la orienté de norte a sur, y quiero saber en qué lugar de esta carta yo me encuentro. Entonces, lo que yo puedo hacer es el trabajo inverso. En el primer caso, orienté la carta, identifiqué los puntos, las referencias geográficas como cumbres y ríos, y lo otro que podría hacer es no saber dónde estoy. Entonces digo que, a ver, norte a sur, había un río más allá, pero no tengo la posibilidad como de ponerlo paralelo o no, porque no tiene la escala. Entonces lo que puedo hacer es buscar una cumbre característica, que ya la identifiqué aquí en la carta. Entonces yo desde mi punto, agarro la brújula, ahí, y leo el ángulo que hay de aquí hasta allá. Y lo marco en la carta. Busco el segundo punto, lo intersecto y lo marco en la carta. Y al hacer ese trabajo, puedo encontrar un punto exacto en donde yo aproximadamente estoy en esta carta. ¿Para qué me serviría eso? Para saber que con la misma escala que traen estas brújulas en el costado, yo podría determinar, por ejemplo, a qué distancia estoy del río, a qué distancia estoy de la montaña que está en ese punto, y eso lo puedo hacer con la escala, o un ejercicio bastante práctico, por ejemplo, que uno puede hacer es que lo podrían, por ejemplo, ustedes practicar para el tema de la planificación. ¿Se han preguntado alguna vez cuántos kilómetros caminan cuando suben el Cerro Provincia, por ejemplo? Bueno, un trabajo que podrían hacer es tomar la carta, el mapa del lugar, identificar dónde dejaron el auto y con un hilo, con una pita, ustedes siguen el trayecto. Lo van con el hilito siguiendo y una vez que lo tienen listo, agarran el hilo, lo estiran y lo colocan abajo en la escala. Al hacer ese ejercicio van a saber cuánto linealmente recorrieron. Y un ejercicio extra es, para los que son más matemáticos, es decir, ya, pero qué pendiente había promedio, y sacan un kilometraje aproximado. ¿Para qué sirve eso? Sirve para varias cosas. Uno, las personas tienen una velocidad promedio en montaña, que puede variar, ¿sí? Normalmente en llano una persona a un buen paso camina 5 kilómetros. 4. En montaña, 2. En desnivel, 200 metros a la hora. Entonces son datos que me pueden ayudar cuando hago este trabajo de saber más o menos cuánto tiempo voy a invertir. ¿Para qué me sirve eso? Para saber el tema de alimentación, para cuánta luz de día voy a necesitar, para poder reconocer, por ejemplo, en caso de una emergencia, a qué distancia estoy más o menos. Azimut, retroazimut, probablemente lo escucharon alguna vez.
Esto es, voy para allá, pero una vez que llegué al lugar, necesito volver, entonces me tengo que dar una vuelta de campana. Eso es básicamente. Miren, yo voy de aquí a donde están ustedes, ¿sí? Yo llegué a donde ustedes. ¿Cómo hago para devolverme? Me tengo que girar 180 grados, ¿cierto? Yo los iba mirando a ustedes y para regresar acá me tengo que dar la vuelta completa, 180 y vuelvo hacia acá, ¿sí? Bien. Si yo esta dirección la medí con mi brújula, me voy a inventar. Me dio, para ir de aquí a donde están ustedes, hay 30 grados. 30 grados, ok, pum, llegué allá. ¿Qué debería decir mi brújula si para llegar donde están ustedes la brújula me marcó 30? Síganme. 30 grados. Camino y llego allá. ¿Qué dije yo que había que hacer? Girar 180. Entonces, para poder encontrar mi nuevo rumbo, a esos 30 grados le voy a sumar 180. Y eso me da 210. Entonces, cuando yo me di aquí 30, llegué. Chuta, pero para volver son 210. Y cuando miro 210, me está marcando en la brújula, no allá, porque ahí está el 30, el 210 está acá. Entonces ahora lo que hago es seguir este camino. Eso es una vuelta de campana. Ya. No los quiero marear, pero el último dato, porque no nos queda mucho tiempo. Si para ir donde ustedes están, me dio un número mayor a 180, supongamos, me dio 190. Yo, mi brújula dice aquí 190, 190 dice aquí, y voy y llego allá, 190. Pero para volver, ese número es más grande que 180, entonces le voy a restar. A los 190 le resto 180, y aquí me quedó 10. Entonces, cuando quiero caminar donde estaba yo, aquí dice 10. Revísenlo en su brújula. Entonces, eso es lo que uno hace para marcar el azimut y el retroazimut. No los quiero marear más, vamos a seguir. Esto probablemente alguno lo ha escuchado, lo ha visto, y es la cuestión así como, ¿qué es esta cuestión? Han escuchado hablar, por ejemplo, de Mercator y todas esas cuestiones, WGS 84, PSAD 56, el sudamericano 69, y todas esas cuestiones son proyecciones. Esas proyecciones, de alguna manera, lo que nos permiten es generar una planimetría. De nuevo, esto que es espacial, necesito que quede plano, así. No me sirve como un globo, porque yo no ando con un globo para orientarme, necesito que esta cuestión quede plano en un papel. Entonces, lo que se hicieron fueron algunos modelos que de alguna manera hacían que nuestro planeta quedara como lo que ustedes están viendo, pero para que se entienda cómo se logra deformar, es eso más o menos lo que pasaría con la cara de una persona. ¿Para qué hacemos esto? Justamente para poder tener una planimetría. Y en este sistema universal transversal de Mercator, o más bien conocido por muchos de nosotros como UTM, es lo que nosotros utilizamos para esto, para generar los datos, o el datum, perdón. ¿Por qué es importante? Porque son, dependiendo de cómo yo hice este trabajo, es lo que voy a obtener en términos de información para entregarte. Esta información no tiene que ver con una referencia de una casa, de un árbol. Esto es un número. Un número que de acuerdo a este modelo me va a mandar inmediatamente así como... ¿Por qué les puse el Google Earth? Porque el Google Earth funciona con el datum WGS84. No sé cuánto lo habrán usado, pero ingresen al Google Earth. Lo que el Google Earth hace es lo mismo que les acabo de decir. Ustedes le dicen Santiago de Chile, y fíjense ustedes que inmediatamente el globo hace esto. Gira y hace una aproximación y entra a Santiago. No necesitó ningún dato, solamente le dije qué lugar quería. Y él inmediatamente llega y bajó, y llega hasta ahí. Entonces, este sistema de coordenadas cartográfico lo que nos permite es encontrar, sin necesitar ninguna referencia, nos permite tener la localización. Y eso es lo que nosotros conocemos hoy día en el Google Earth, que lo usamos nosotros muchas veces. Es lo que, por ejemplo, les permite a nosotros, cuando uno desea, por ejemplo, sacar una fotografía de un lugar determinado para saber por dónde voy a ir, porque no lo conozco, por ejemplo. Voy a ir a meter voy a pasar del Morado para adentro, quiero ir al Mesón Alto, por decirle algo. Entonces llego y en el Google Earth busco y saco una foto del valle. Entonces eso me permite a mí tener una referencia para poder marcar puntos y eventualmente incorporarlo dentro de mi equipo. Ahora, esto es solamente un dato. Los GPS
traen dentro del menú justamente varias datum. Es importante que cuando ustedes vayan a incorporar un dato o ustedes requieran un dato, se fijen muy bien que el datum que les dieron como información coincida con el que ustedes van a utilizar en el equipo que ustedes van a utilizar. Fíjense ustedes, esto por ejemplo en el caso de Chile. Nosotros aquí en Chile usamos 3 datums, ¿sí? Y esto es importante saberlo porque de acuerdo a esta información, yo voy a recibir una información que puede variar mucho de uno al otro. Por ejemplo, si uso el WGS84, que es el que yo les acabo de decir que usa el Google Earth, ahí va a usar el uso 18 o el 19, ¿sí? Pero si usa el sudamericano 69, va a cambiar. Y si uso el provisional, me manda entre Arica. Entonces, la gran pregunta es, chuta, ¿cuál de los 3 datos es? Hace un tiempo atrás, no sé si les llegó a todos, pero en uno de los talleres les enviamos el libro Los 6000 de Chile, por ejemplo. No sé si se acuerdan o alguno lo habrá recibido. Y el que no lo recibió se lo puede pedir a Javier porque está en la base de datos, así es que encantados se los compartimos. En este libro de Los 6000 de Chile, uno de los aportes que se hizo era, por un lado, entregar información actualizada de los accesos, entregar una información de los permisos requeridos, y además, cada una de las montañas que están registradas en este libro de los 6000 de Chile tienen los puntos GPS, como le colocaron algunos, los puntos GPS del campo base, del campo 1, de la cumbre, etcétera, etcétera. Esos datum que tiene ese libro son, y lo dice en el principio, es WGS 84. Entonces, cuando yo voy a incorporar ese dato en mi GPS, primero que nada tengo que ver con qué unidad está trabajando mi GPS, porque si no, van a estar conversando de 2 cosas absolutamente distintas, ¿sí? Entonces, ¿qué les quiero decir con esto? De que cuando uno llega a hablar de esto, es como que pareciera ser como que no entendí mucho, y la verdad es que en un terreno, con la carta en la mano, todo el mundo sale navegando. De hecho, al final terminamos jugando, como decía Nacho, cada quien agarra su carta, se puede jugar con tesoros escondidos y cosas por el estilo. Mucho de esto es de practicar, de hacer. Pero, en el resumen, verificar siempre que las informaciones que estoy recibiendo son coincidentes con la que yo estoy manejando, en primer lugar. En segundo lugar, que no debo endosarle toda la responsabilidad a los elementos tecnológicos que yo pueda tener. ¿Por qué? Porque podría darse el caso de que mi GPS se agotaron las baterías, se cayó, se perdió, se mojó, qué sé yo, lo que sea. Pero por alguna razón, un GPS en el que teníamos toda la información para poder no solamente escalar, sino eventualmente para poder regresar, la perdimos. Eso quiere decir que nosotros nunca más vamos a volver. Entonces, y ahí, claro, viene la gran lección. Más allá de que yo pueda contar con un reloj, que ojo, esto también puede ser un buen elemento de orientación. En una ocasión fuimos a subir el Marmolejo, una expedición sencilla, yo ya había escalado varias veces el Marmolejo, pero dentro del equipo estaba asignado el GPS y por alguna razón el GPS no llegó a la cumbre, cosa que yo siempre creí que estaba. Bueno, cuento corto, no pasa nada, Ernesto conoce el cerro y vamos a empezar a bajar y se nos meten las nubes y nos quedamos sin ningún punto de referencia. Cuando uno está parado en un glaciar, hacia donde tú mires es blanco, y discriminar sin tener referencia si estoy bajando, estoy en lo plano o estoy subiendo, es casi raya en lo imposible. ¿Saben cómo llegamos a la carpa? Con esto. Pero más allá de que esto pueda tener una brújula y que diga norte-sur, no me sirve nada. Porque si yo no sé en qué dirección está el campamento, la brújula no me lleva a ningún lugar, no me sirve de nada. Pero tiene un dato que es re importante, tiene altímetro. ¿Para qué sirve el altímetro? ¿Se acuerdan cuando hablábamos de las curvas de nivel? Que las curvas de nivel, cuando te muestran una misma altitud, por eso se llama cota. Cuando uno dice caminen a cota, siempre camina a la misma altitud. Entonces, caminar a cota te permite caminar siempre sobre esa altitud. Y dentro de los datos que existían en el celular, estaba la altitud donde se encontraba el campamento 2. ¿Qué hicimos?
bajamos hasta la cota de la altitud y nos empezamos a mover en esa línea. ¿Por qué? Porque si estás en la cota de la carpa, en algún momento, si caminas, vas a chocar con la carpa, porque está a esa misma altura. Entonces, no teníamos una referencia, el glaciar estaba totalmente cubierto de nubes, y al no haber una referencia, el altímetro también se transformó en un elemento útil para poder encontrar la tienda, simplemente utilizando la altitud ya conocida. Pero imagínate tú que no tienes ese manejo, porque cuando le dije recién de las curvas de altitud, perdón, de las curvas de nivel, uno se puede perder un poco, pero tiene una tremenda utilidad. Si conozco la altitud de mi campamento, yo podría llegar a ella simplemente siguiendo la cota, por ejemplo. Y esto finalmente es para decirle y reforzar esto. Más allá de que contamos con GPS, más allá de que contamos con aplicaciones en los celulares, lo que no debemos perder es la capacidad de orientación sensitiva que hemos ido perdiendo en el tiempo. Porque la carta se podría romper, se podría mojar, se podría finalmente haber volado. Pero si yo manejo estas otras herramientas sensitivas, yo debería ser capaz de poder volver a orientarme incluso con ausencia de estos elementos más tecnológicos de los que hemos estado hablando hasta ahora.